Estamos en comunicación con el doctor Diego Garcilaso, que es el director de epidemiología de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo le va, Garcilaso? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estábamos hoy sacando la cuenta que estamos cumpliendo efectivamente 40 días de cuarentena, de una cuarentena que va a ser un poco más de eso. ¿Cómo evalúan ustedes hasta ahora, particularmente en el terreno de la provincia de Entre Ríos, la evolución de la enfermedad, de la pandemia? Sí, como decía vos, ya van 40 días. Si vemos la experiencia de otros países en relación a esto, nosotros veíamos que el pico exponencial se daba casualmente a esta altura, digamos, a los 40 días más o menos de ocurrido el primer caso. Nosotros, bueno, lo que se ve a nivel nacional, no solo en nuestra provincia, es que los números de casos están contenidos, que se encuentran aplanada la curva, como era lo que se esperaba con el aislamiento social, que es lo que se buscaba, ganar este tiempo, lo que nosotros llamamos fase de contención, para poder dar a los equipos tiempo para poder ir preparándose para una circulación más importante del virus. De hecho, veníamos ya en una semana más o menos sin ningún caso. Pasaron 7 días que no se habían registrado casos nuevos hasta que se notificó de este que ocurrió antes de ayer en Paraná. Exactamente, venimos con un número de casos bastante espaciado y la mayoría de los casos tienen la característica de ser pacientes que tienen antecedente de viaje como este último caso. Y el resto de los casos son contactos estrechos de personas que habían viajado y se habían confirmado. Y en este caso particular, doctor, del último paciente diagnosticado, ¿había venido recientemente del exterior o hace tiempo que estaba aquí? ¿Cómo fue el trayecto, la trazabilidad de ese caso? No, hacía ya varios días que estaba en nuestra provincia. Ajá. Eh, Nosotros, bueno, ya había ingresado a principios de abril a nuestra provincia y se cumplió su periodo de cuarentena, prácticamente casi los 14, 15 días, y al final de la cuarentena presenta síntomas, unos síntomas bastante poco, digamos, o sea, con pocos síntomas, digamos, muy oligoasintomático, y consulta por el 0800 y bueno, el 0800 activa en epidemiología una alerta y bueno, se decide ingresar como caso sospechoso a este paciente y ahí es como se confirma. Pero había llevado casi al extremo lo que los 15 días más o menos que nosotros llamamos periodo de incubación, que es el tiempo desde que ingresa el virus al organismo hasta que produce los primeros síntomas. Así que cuando llegó del exterior no presentaba síntomas, porque todas las personas que ingresan son revisadas, son analizadas, y en ese caso no tenía ninguna referencia de posibilidad de la enfermedad. Claro, eso es muy importante lo que vos estás diciendo, porque muchos de los casos que nosotros hemos evaluado son de personas que habían ingresado sin síntomas y generaron la enfermedad o se manifestó la enfermedad ya estando dentro de la provincia. Eso es importante también por lo que tiene que ver con las estrategias de vigilancia y seguimiento que se van tomando en todo el país. Cuando se dice de esas 6 personas, discúlpeme que hable tanto del caso en particular, pero hay una enorme demanda de información por parte de la gente, particularmente aquí en Paraná. Cuando se habla de esas 6 personas que están aisladas, ¿son las personas que vinieron con él del exterior o personas que estaban aquí en Paraná y con las cuales tuvo contacto? Él tuvo, digamos, contactos fuera de nuestra provincia y también dentro de nuestra provincia. Algunos de estos contactos, te diría que la mayoría de estos contactos que estamos investigando estarían dentro del rango de la ciudad de Paraná. Bien, claro, porque me acuerdo que hubo una repatriación, varias repatriaciones, y algunas, la mayoría llegaron en colectivo, ¿no? A la ciudad de Paraná en contacto con otras personas. Sí, Eh, esta ha sido una de estas repatriaciones que decís vos. En esto, bueno, también el Estado Nacional y a través del Ministerio de Transporte llevó adelante estrategias específicas para transportar a estas personas. No viajaron en colectivos comunes, sino que viajaron en situaciones, digamos, de absoluto control. Bien. ¿Y por qué se eligió el Hospital de la Baxada para el paciente? Porque el hospital que hoy está tomado como referencia, por lo menos acá en Paraná,
para lo que es principalmente la toma de muestra y el aislamiento de aquellos casos que no son casos graves o casos, digamos, moderados a graves. Se pueden internar también casos de moderados a graves, pero sobre todo el aislamiento de los pacientes leves, que eso es una de las recomendaciones que nosotros hacemos, no solamente el aislamiento de los pacientes graves en el hospital, sino también de aquellos pacientes leves que si bien por sus características clínicas no requieren internación, pero sí es importante para mantener el aislamiento. Dígame, hoy le escuché a la secretaria de Salud, pero le pregunto a usted igualmente, no se van a hacer test masivos de coronavirus, ¿no? Test masivo, bueno, ningún país ha hecho test masivo. La definición de test masivo sería hacerle test a cualquiera, digamos, sería, entiendo, por Ajá. test masivo. En realidad nosotros lo que llevamos adelante con el laboratorio de epidemiología, que es un laboratorio de una red de salud pública, relacionada a una red nacional de vigilancia del virus respiratorio, digamos, no es un laboratorio de análisis clínico en el cual atiende a demanda, a eso me refiero. Lo que está incorporado es a una estrategia nacional, también internacional, relacionada a el estudio de aquellos pacientes o aquellas personas que se consideran casos sospechosos para poder determinar si es necesario, si esa persona tiene o no la enfermedad, determinar el aislamiento y la búsqueda de los contactos. Esa sería la estrategia más importante hoy a llevar adelante en nuestro país, y nuestro laboratorio de epidemiología estaría dentro de esta Perfecto. estrategia nacional de detección. También hay otros test, que esos famosos test rápidos Ajá. también, pero cumplen otra función, no la de diagnóstico para un paciente específico. Esto está relacionado, no quiero ser muy técnico, pero esto tiene que ver con la validez que tienen estos test. Estos test son test que miden la serología, o sea, miden los anticuerpos que puede llegar a presentar la enfermedad, y esto se da generalmente 6 o 7 días de iniciado los síntomas. Por eso, si bien el resultado es rápido, en el proceso de salud, digamos, en el proceso natural de la enfermedad, en realidad estos test podríamos decir que son más lentos que los otros. Entonces, estos test que miden anticuerpos básicamente tienen una sensibilidad muy baja. Esto quiere decir que genera muchos falsos negativos, y a su vez también tiene una especificidad muy baja, o sea, se generan muchos falsos positivos. Poca Entonces, rigurosidad en los resultados, digamos. no es poca rigurosidad, digamos, tienen su validez y hay que saber usarlos en la estrategia específica. En Buenos Aires se está probando un protocolo en el cual se están utilizando estos test, pero son test que se hacen anónimos, y también se busca un tipo particular de paciente para ver si el virus dejó alguna marca en la población, pero ya son otro tipo de estudios, no para hacer diagnósticos específicos. Como siempre quedan muchísimas preguntas y surgen algunas otras dudas de parte de los televidentes, pero nos quedamos cortitos de tiempo. Así que como siempre le agradezco la entrevista. Doctor Garcilaso, lo seguimos viendo mucho, muy presente en los... Creo que nunca salió tantas veces en los medios de comunicación como en estos días, ¿no? Ha tenido que responder un montón de preguntas de toda la gente porque hay una enorme demanda de información que en este caso está a cargo del gobierno responder. Muchas gracias por su gentileza, ¿eh? No, gracias a vos. Hasta luego. El doctor Diego Garcilaso es el director de epidemiología de la provincia de Entre Ríos.